acerca de las enseñanzas que se dan semanalmente en esta iglesia. Pero el Señor me ha puesto algo sencillo en mi corazón. El pastor Williams me dijo que si yo podía traer la palabra en el día de hoy. Y estaba luchando con algo que yo le hacía preguntas al Señor de mucho tiempo. Y entonces pues me dediqué en las últimas mes o mes y medio a escudriñar esta palabra, y el Señor me la puso en mi corazón y quería compartirla con ustedes hoy. Le pedí permiso a la iglesia CCP, a los liderazgos, a los pastores y al pastor Williams si verdaderamente podíamos cambiar el tema por una vez nada más, para yo poder compartir esta palabra que será de beneficio para con nosotros. Y cuando siempre el Señor trae una palabra a nuestros corazones, tenemos la curiosidad de decir: Señor, verdaderamente esto es de parte de ti, esto es para ti, para tu pueblo, o es solamente para mí. Bueno, la hermana Liana, cuando estaba compartiendo esta mañana, confirmó el mensaje. Gracias, Señor, por ella, y como Dios nos habla de una manera especial. Queríamos, ponemos de pies, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, un pasaje que ustedes bien conocen. Alabado sea el Dios de la gloria. El libro de Marcos, capítulo 9, vamos a estar leyendo los versículos 14, comenzando en el versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 24. La palabra de Dios dice así: Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaban una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlos. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que sea sanado. Está poseído por un espíritu maligno y no le permite hablar. Y siempre que está este espíritu se apodera de él y lo tira violentamente al suelo y echa espuma por su boca y rechina de dientes y pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que le echaran fuera a este espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendrá que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendrá que soportarlos? Tráiganme el muchacho. Así que le llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, que cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre reclamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Amantísimo Padre y Dios celestial, en el día de hoy, Señor, venimos delante de tu presencia confiando en ti, Señor. Tu palabra es verdadera, Santo Dios de la gloria. Y Padre, en el día de hoy pido que nos escondas detrás de la cruz, Señor, y que tú hables a nuestros corazones, Señor. Estamos necesitados de ti en esta mañana, Señor, y confiamos en ti, confiamos en tu palabra y tu poderío. Y que, Padre Santo, tú hablas en nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, el tema que se va a tocar, si hay algo en nuestros corazones que se pueden compartir o conocemos algunas de estas quejas, Santo Dios, que tú hables en vuestros corazones, Señor, que tú nos dejes saber que en ti, Señor, todo es posible. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amado. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Es interesante que en el comienzo de este capítulo 9 del libro de Marcos, encontramos que Jesús se encuentra en el monte con tres de sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo. Se fueron a terra y ellos eran el círculo central, the chosen of the few. De los 12, ellos eran los preferidos. Ellos tenían privilegios que los otros no tenían. En este caso, Jesús se fue al monte. Ya en el monte, como ustedes conocen la historia muy bien, Jesús se encuentra con sus tres, y allá en el monte fue el monte de la transfiguración, donde Dios se manifestó en su gloria.
Allá aquellos 3 discípulos vieron al Señor sentado, en presencia de Moisés y de Isaías. Me puedo imaginar los corazones de aquellos discípulos. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo me pongo a leer la Biblia y encuentro los pasajes así bien extraños, y yo decía, Señor, me gustaría haber estado allí, ver esas cosas. Me puedo pensar el regocijo que había en los corazones de esos 3 a ver la transfiguración de aquel Dios maravilloso, como aquellos 2 hombres que verdaderamente expresaban el Antiguo Testamento, Moisés con la ley y Isaías con los profetas. Y entonces allí estaba el nuevo pacto, que era Jesucristo. Se encontraban con él allá y era glorioso. Hasta los discípulos dijeron, Señor, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer 3 haciendas o 3 casitas y nos quedamos aquí. Pero el Señor tenía trabajo que hacer. Ellos bajaron del monte, y al bajar del monte encontramos que el Señor encuentra a los otros 9 discípulos. Se encuentran entre una multitud junto con escribas que había en aquella época. Y entonces había una contienda. Y la contienda era que había este hombre que tiene un hijo que estaba endemoniado. Y entonces el hombre, a través de la multitud, vino a donde ellos y le preguntaron a los discípulos que si podían echar afuera este demonio que tenía este pobre niño. Entonces los discípulos, ellos fueron, entonces trataron de echar afuera a este demonio y no pudieron hacerlo. Y yo siempre me pregunto, ¿y será por qué los discípulos que estaban con el Señor no pudieron echarlo afuera? Vamos a tocar acerca de eso en el día de hoy. Entonces encontramos que Jesús le pregunta, ¿por qué hay esta contienda entre ustedes y los escribas? Entonces pues el hombre, el padre del niño, se levanta afuera y le empieza a comenzar, le encuentra el detalle de la condición en cual se encontraba su hijo endemoniado. Y el padre también le cuenta que sus discípulos no pudieron echar ese demonio afuera. El versículo 19 es bien interesante. Déjame leer eso aquí un momentito. Esta no es mi Biblia. La Biblia mía tiene unas letras así de grandes. Cuando uno se pone viejito hay que mirar con los lentes o con las letras grandes. Entonces Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendrá que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendrá que soportarlo? Entonces pues Jesús se expresa con indignación y disgusto, no solamente con aquellos pueblos que estaban, aquella gente que se encontraban allí, pero especialmente con sus discípulos. Vemos que en el capítulo del libro, en mi mismo libro, en el capítulo de Marcos, capítulo 3, y también en el libro de Marcos, capítulo 6, que el Señor le había dado poder a sus discípulos a hacer eso mismo, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. 2 veces en el capítulo 3, en el capítulo 6, el Señor le dice, recibiráis poder para hacerlo, y le dice exactamente, y los envía para que ellos puedan administrar, dándole autoridad y poder sobre los espíritus inmundos y las enfermedades. Ellos ya estaban acostumbrados a hacer estas cosas, pero en aquel caso fracasaron. Recuerden que algunas veces cuando Jesús volvió a Nazaret, cuando ya tenía fama, ya el comienzo de los 2 viajes que hizo, ya en el comienzo de su ministerio, él fue a Nazaret, y allá a Nazaret dice la palabra que él no pudo hacer grandes milagros allá por causa de la incredulidad. En su propio hometown, en su propio lugar donde se crió, nos dijeron, pero ¿no es este el hijo de María y de José, que sus hermanos son Jacobo, fulano, sultano y mengano, y sus hermanas son siguientes? ¿Quién es este para hablar de esta manera? ¿Quién le ha dado tanta sabiduría? Encontramos que dice que no pudo hacer grandes milagros allí por causa de la incredulidad, allá en su pueblo donde él había sido criado. Esto no indica que él no tenía poder para hacer milagros, pero el ambiente de la incredulidad de aquellas personas, él escogió no utilizar su poder para hacer milagros. Cuando dice, él no pudo hacer grandes milagros allí, no que él no tenía poder para hacerlo, pero él escogió no hacerlo. Porque mayormente en el libro de Marcos, específicamente en el libro de Marcos, nos habla que cuando Jesús hacía milagros, él le decía que sea acuerdo a tu fe. Ahí se registra eso más que en los otros evangelios. Jesús demandaba que ellos tuvieran fe para que esa fe, ellos pudieran creer en Él, en su palabra, y ellos pudieran creer quién Él era, que este era el Mesías enviado que se había mencionado en el Antiguo Testamento. Este evangelio era uno en cual Jesús demandaba que aquella multitud creyera en Él. Pero entonces encontramos que dicen que
Él estaba asombrado acerca de su incredulidad. Y por eso Jesús le habla de esa manera. Dice que la incredulidad de parte de los religiosos se esperaba. Cuando Jesús bajó del monte y encontró a aquellos que estaban allí religiosos, aquellos se esperaba. Ustedes saben muy bien que los fariseos, los saduceos, los escribas siempre seguían a Jesús para desafiarlo de alguna manera. Y ellos eran incrédulos. Y si ellos no creían, pues se esperaba. Pero los discípulos, él estaba en pie en medio de todas estas personas, incluso los discípulos. Y aquellos discípulos eran aquellos que andaban con él. Lo conocían mejor que ninguna otra persona. Lo entendían mejor que otras personas. Ellos tenían el mismo corazón que tenía el Señor, un corazón de simpatía, de misericordia, de amor. Ellos tenían eso. Ellos se identificaban con Cristo. Por eso es que en el libro de los Hechos nos dice más tarde que a ellos se le llamaron cristianos, que quiere decir semejante a Cristo. Ahí es donde viene la palabra. En aquel tiempo cuando le llamaban cristianos, no era una cosa placentera, era como una maldición cuando decían, tú eres cristiano. Hoy en día se nos hace bien libre de decir, yo soy cristiano, y nos identificamos con Cristo. Pero aquellos discípulos conocían al Señor, mas sin embargo, en medio de ellos, en medio de aquella multitud, el Señor sentía una tristeza de corazón porque sus discípulos habían recibido poder, mas sin embargo, en esta ocasión, ellos no pudieron hacer nada. Eso echa una mancha sobre Jesucristo. Ellos tenían el mismo sentir que Él, mas sin embargo, Él se sentía desilusionado con ellos. Esta no era la primera vez que Él los regañaba. ¿Hasta cuándo ha de soportarlos? Unas cuantas veces Él le había hablado de esa manera. Jesús pide que traigan al joven y le pregunta al padre cuánto tiempo que está este joven en esta condición. El padre le responde desde que era niño. Y también le dice lo interesante, el versículo 22. Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, le dice el padre. El conflicto del padre era que había perdido la esperanza. Había perdido la esperanza en los discípulos porque no pudieron echarle al enemigo fuera. Había perdido la esperanza en Jesús porque como ellos eran semejantes, representaban a Cristo Jesús. También si ellos no podían hacerlo, tampoco llamado Jesús, que no podía hacerlo. Él le pide, si puedes hacer esto, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Él había perdido la esperanza. Entonces en el versículo 23, interesantemente, porque dependiendo de la Biblia que usted tenga, la traducción, Living Translation, dice lo siguiente, a la respuesta cuando Él le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. En la Living Translation dice, ¿qué tú quieres decir que si yo puedo? Dice así. La versión American Standard dice, si yo puedo. En la referencia Thompson dice, si puedes creer. Dependiendo la Biblia que usted esté leyendo, hay diferentes versiones y en la Reina Valeria no se encuentra cuando Jesús le dice, si yo puedo, le pregunta al hombre. Jesús le desafía con las palabras, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Hay un desafío de parte de Jesús para aquella persona, para estimular a ver dónde Él quería pararse. El hombre se encuentra en una situación donde necesitaba creer para poder resolver su problema. Él vio a los discípulos fracasar cuando intentaron reprender al demonio. Los escribas estaban echándole leña al fuego, como decimos en Puerto Rico, y regocijándose porque los discípulos habían fracasado. Y con buena razón. Y por eso el Señor dice, si puedes. Dice que en el Evangelio de Mateo, la mujer que tenía el flujo de sangre y el centurión, que sus hijos estaban enfermos, estaban muriendo, fueron reconocidos y recomendados por su fe, y a través de su fe su problema fue resolvido. En muchos casos Jesús le dice a aquellos que recibieron su milagro, tu fe te ha sanado. Y vemos eso a través de todos los evangelios, que específicamente como dije anterior, en el evangelio de de Marcos. La palabra de este hombre, si tú puedes, lo dice todo. Él no estaba en la categoría de la mujer que tenía el flujo de sangre, ni tampoco de aquel centurión cuando le dijo, tú no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra y será hecha. La mujer con el flujo de sangre, ella se metió en la multitud, aunque era contra la ley para ella estar allá, pero ella sabía y tenía esa certeza que si ella solamente podía tocar el borde de su manto, después aquel azote de 12 años, ella sería librada. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Creo
Ayúdame en incredulidad, le dice el hombre. Era una respuesta con reservaciones. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Él creía porque inicialmente él vino a los discípulos para que sanaran a su hijo. Él creía, pero a ver el fracaso, posiblemente pensó lo contrario. Entonces, pues, pero en la área de incredulidad, él le pedía al Señor que le ayudara. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Para nosotros, ¿cómo podemos hablar esto para nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la misma situación que este padre? Creemos, pero también dudamos. Yo he estado allí. Y cada uno en vuestra vida se va a presentar una situación en cual la palabra que usted dice que cree, cuando se identifica con Cristo como cristiano, van a ver aquellos momentos en vuestra vida que van a ser espantosos, donde verdaderamente van a ser arrebatidos en su fundación acerca de qué te creen de parte de Dios. Y algunas veces las circunstancias dictan nuestra creencia. Nos paramos fijos en los momentos de la tempestad o verdaderamente vamos a dudar de parte de Dios. Algunas situaciones son las siguientes. Puede ser que un llamado de parte de Dios que no se ha manifestado. ¿Cuántas veces yo no he escuchado a alguien decir, el Señor me ha llamado para esto, pero yo no veo la manifestación? Recordamos que en el libro, en el Antiguo Testamento, donde cuando el Señor llamó a David para ser rey, dice que tenía la edad más o menos como de 15 años. Mas sin embargo, cuando él se convirtió en rey sobre toda Judá, el norte y el sur, las 12 tribus, habían pasado 22 años. Sin embargo, a la edad de 15 años fue ungido como rey y se tardó 22 años en que ese ministerio se desarrollara. Hay pastores algunas veces desilusionados porque no ven los resultados en las iglesias. He hablado con pastores que algunas veces se sienten quebrantados, se sienten solos, porque han tratado y luchado tanto con la grey, siendo fiel al mandato de Dios, mas sin embargo no ven los frutos de su obra. Un ser querido, sea esposa o esposo que no conoce al Señor, ¿cuántas veces no hemos orado por un familiar? En mi casa personal, he orado por mi familia un buen tiempo. Sin embargo, me siento como Noah, que predicó por 120 años y nadie viene a los pies del Señor. O los resultados de una enfermedad que los médicos dicen que no tienen ninguna cura. Hay momentos que nos empujan, ¿crees? La pérdida de un compañero. Hablaba yo con una señora ayer que llevaba 50 años de casada. Una ancianita que verdaderamente confía en el Señor y perdió a su compañero de 50 años. Y se ve el quebranto de su corazón, pero todavía alababa al Señor. Puede ser la pérdida de un hijo o una hija. Puede ser hijos que son adictos o están en un tipo de adicción. Un matrimonio de 30 o 40 años que se separan. También cuántas veces nos sentamos con personas que han tenido un matrimonio de 30 o 40 personas, 30 o 40 años, sin embargo el esposo se va o la esposa se va. Esa persona se encuentra sola, se encuentra en la soledad. Y el matrimonio algunas veces sucede, pero también la soledad. Algunas veces siendo pastores, dice el pastor, nos dice, he escuchado al pastor decir que el ministerio como pastorado es un lugar solitario, donde allá ellos pelean y luchan por la grey, interceden por su pueblo y algunas veces no tienen la ayuda necesitada para poder soportar a esos hombres y mujeres que verdaderamente han dedicado su vida al Señor. La Biblia está llena de personas que anduvieron por valles dificultosos, pero Dios, amén, siempre está allí. Jesús sanó al joven, no por la fe de su padre, porque él carecía de fe, pero por la compasión de aquel joven. Y por eso el Señor le estrechó su mano y sanó a aquel joven. Algunas veces las circunstancias en nuestra vida nos introducen a la incredulidad. A veces la falta del uso de nuestras herramientas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra, nos trae a la puerta de la incredulidad como cristianos. Y la Biblia habla de personas así. Una de las cosas maravillosas acerca de la Biblia es que la Biblia lo pinta así como es. No los pone en un lugar bonito. Por ejemplo, Abraham dudó de las promesas de Dios, que le iba a ser el padre de una nación, y vio lo imposible a la edad que tenía, casi 100 años, cuando tomó a Agar. Alabado sea el Señor. Y esa contienda y esa sedición todavía están afectando el mundo en el día de hoy. Dice que Salomón fue distraído
por violar la ley de Dios. En el libro de Deuteronomio dice que habló de Salomón en el Deuteronomio. Decía que él iba a caer por causa del amor a las mujeres y al amor a los caballos. Alabado sea el Señor. Saúl perdió su reinado y su vida por temor al pueblo. Cuando el profeta fue donde él, le dijo, tú has hecho eso. Él le dije, tuve temor al pueblo y por eso hice esto. Y el Señor se deshació de él. David perdió su familia por mirar algo que era ajeno, no era de parte de él. Juan el Bautista sufrió ese momento de incredulidad cuando se encontró en la prisión. ¿Eres tú a quien le esperamos o es que viene otro? Juan el Bautista. Pedro negó a Jesús por temor cuando lo negó 3 veces. Algunas veces las circunstancias nos empujan a una área que el Señor nos pregunta, ¿cree? ¿Cree? Los cristianos creen porque han tenido, algunas veces los cristianos creen porque han tenido éxito en el pasado, pero eso no dicta que vamos a tener éxito en el futuro. Algunas veces el Señor nos ha usado de gran manera en el pasado. Y tenemos esa confianza como lo tenían los discípulos en aquel lugar donde se presentó este niño, porque habían tenido éxito en el pasado, echando fuera demonios, sanando los enfermos. Cuando vinieron a Jesús, Señor, hemos hecho esto en tu nombre, que los demonios salen, los enfermos son sanados. Y el Señor le dice, no se gloríen de eso, se gloríen porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hemos oído de gran ministerios en el pasado que han tenido hemos oído de gran ministros en el pasado que han tenido grandes ministerios a través del transcurso del tiempo, su fuego se lo han apagado. He conocido pastores con grandes ministerios y se han oído en las noticias que verdaderamente confían en sí mismos y quitan su mirada del Señor y a través del tiempo el fuego de su corazón se la apaga. Alabado sea el Señor. Eso nos trae a las 10 vírgenes. Los teólogos dicen que los discípulos no pudieron echar fuera este demonio, aunque Jesús le había dado autoridad. Ellos quizá quitaron su vista del Señor y operaban en el conocimiento de la victoria de su pasado. Nosotros también algunas veces confiamos en nuestras experiencias del pasado para la victoria del día de hoy. Pero el pan de cada día, dice la palabra en Mateo capítulo 6, el maná que cae del cielo, tiene que ser recogido cada día, cada día. Encontramos que nosotros, el Señor nos pregunta, ¿creen? Y me recuerdo cuando, un tiempo atrás, cuando había un presidente corriendo para la presidencia, y una de las preguntas, uno de los refranes que utilizaban es, yes, you can, sí puede. El Señor nos ha llamado a nosotros con un propósito. La última vez que estaba predicando aquí, un tipito atrás, estaba compartiendo con ustedes quién ustedes son en los ojos del Señor. Verdaderamente son un pueblo escogido. Igual que aquella la nación en el Antiguo Testamento que Dios llamó para verdaderamente hacer grandes milagros y prodigios. La hermana Liana, cuando estaba ministrando, ella decía que las armas se pierden. Alabado sea el Señor. Y en el día de hoy, hermanos, las armas todavía se pierden. Nosotros somos como somos pedacitos de un rompecabezas que el Señor en su estrategia celestial nos ha puesto en cierto lugar, para que cuando el cuadro todo esté completado, se pueda ver la gloria del Señor. Cada pedacito de ese rompecabezas es esencial. Cada pedacito de ese rompecabezas tiene su figura y sus colores únicos, de la misma manera que cada uno de vosotros somos únicos delante del Señor. El Señor nos ha llamado para ir y propagar este evangelio de la misma manera que le dio el poder a aquellos discípulos en el capítulo 3 y el versículo 6. Nos ha dado a vosotros el poder para verdaderamente hacer un cambio en la vida de aquellas personas que se encuentran afuera de estas puertas. La palabra en el Señor es ¿crees? ¿Crees o ha perdido tu creencia? Porque las circunstancias de tu vida han dictado lo contrario. Y ahora parecemos que no somos capaces de poder hacer la obra que el Señor nos ha dado. Aquellos discípulos se encontraban con el Señor, pero el Señor en el día de Pentecostés dejó que el Espíritu Santo descendiera del cielo sobre vuestras vidas. Y el Espíritu Santo ora en nosotros y nos da poder para poder traer almas a los brazos del Señor.
Alabado sea el Señor. Y hermanos, algunas veces nos sentamos incapaces porque algunas veces pensamos que no puedo hacerlo, que verdaderamente no está en mí. Hay excusas que ponemos delante de Dios para no levantarnos y utilizar el poder que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros. Y tenemos que dar cuenta, somos responsables por el llamado de cada día. El hermano Carlos González, el que habla, es responsable por aquellas cosas que Dios ha depositado en su corazón para que verdaderamente la gloria de Dios sea manifestada, no en la vida de Carlos González, pero en la vida, la gloria sea para el Señor. Y que esa gloria se manifieste en la vida de aquellos que andan sin el Señor. Alabado sea el Señor. Si el Señor lo ha llamado, el Señor los ha dotado. Si el Señor los ha llamado, le ha dado el poderío, la sabiduría, el entendimiento, la pasión. Aquellos discípulos, como había dicho anterior, lo conocían mejor. Ellos andaban con él. Juan se recostaba sobre su pecho, conocía el palpitar del corazón de Jesucristo. Mas, sin embargo, algunas veces nosotros estamos como esos discípulos que no pudieron hacer la obra con el Señor porque hemos fijado nuestros ojos en otro lugar. No nos pertenecemos, hemos sido comprados con la sangre del Señor. Tu tiempo, tus finanzas, todo lo que hay en ti, todo lo que abarca esa vida de esa persona, de cada uno de vosotros, le pertenece a Dios. Hemos sido fiel al llamado de Dios. ¿Crees tú que Dios puede hacer grandes cosas en tu medio? ¿Crees tú que tú puedes ser el vaso que Dios puede usar para cambiar la vida de tu familia, de tus vecinos, de aquellos en la escuela o en el trabajo? ¿Crees tú que puedes hacerlo? Algunas veces nosotros mismos nos descualificamos. Es que no sé suficiente de la Biblia. Sí, hermano, pero tiene un testimonio y nadie te puede quitar eso. O que no sé suficiente de esto. Hermanos, la palabra nos dice en 2 Timoteo 3:15 o 2:15, procura con diligencia presentarte al Señor como obrero, que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esa es la responsabilidad de cada uno de vosotros. Algunas veces nos convertimos en domingueros, creyendo que viniendo a la iglesia los domingos, como hacía yo en mi otra vida antes de conocer al Señor, era suficiente para apacentar la ira de Dios sobre mi vida. Pero hermano, cuando estaba en ese lugar, no estaba recibiendo el maná de Dios de cada día. Dios nos habla a cada uno de vosotros cada día. Por eso fue que el Señor permitió que el maná cayera cada día, para que aquel pueblo se levantara y dependiera de parte de Dios. Estamos haciendo eso. Nuestras vidas dictan eso. Te pueden mirar a tus vecinos y decir, ese es cristiano. Y cuando dicen eso, es la gloria sea para el Señor. En esta época es una cosa que tu vida se identifica con el Señor. La misericordia, la pasión, el amor, la paciencia, el perdón. Nos identificamos con el Señor. Pero hermano, si tu vida no está dando fruto, dice la palabra que el Señor corta. Y algunas veces nos encontramos en situaciones espantosas porque Dios te quiere demostrar y hablarte algo y sale un ay de nuestras vidas. Mas, sin embargo, nuestro socorro, el oasis de nuestro corazón está en los pies de la cruz. Y no somos fieles suficientes para ir al Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros no somos domingueros. La vida de nosotros es 7 días a la semana en los brazos y la presencia del Señor, para que el Señor haga con nosotros acuerdo a su voluntad. Alabado sea el Señor. Le está dando usted los mejores frutos de tu vida al Señor. Está dándole lo mejor. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él dio lo mejor. Y el Señor requiere lo mismo de vosotros. Nuestro tiempo se acaba y quería terminar con eso. Hermano, yo quiero que ustedes verdaderamente piensen en la palabra del Señor. Estás haciendo tú todo lo posible. Estás entregando tú todo lo que tienes para la obra del Señor. Lo estás haciendo. O verdaderamente estamos buscando excusas como lo hizo Moisés, cuando Moisés le dijo al Señor, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? El Señor nos ha llamado con un propósito, hermanos. Ustedes son la diferencia entre vida y muerte y muchas armas que se van a presentar en tu vida. Lo que usted puede hacer, hermano, no lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha llamado a usted único para esa obra. No lo puedo hacer yo. El que el Señor me ha encomendado a mí no lo puede hacer nadie más que yo. Yo soy responsable por lo que Dios me ha dado a mí. Es igualmente con cada uno de vosotros, hermano. Verdaderamente estás tú dándole lo mejor al Señor. El Señor estaba irritado con aquellos discípulos que andaron con Él. Pero el Señor le ha irritado contigo. Siempre predicamos un Dios de amor, pero también hay consecuencias al pecado.
Las personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento por su pecado habían sido. Cuando David pecó, el Señor lo perdonó, pero habían consecuencias acerca del pecado. Se puede perder un arma porque nosotros hemos sido negligentes al mandato de Dios. Se puede perder un arma. Gracias al Señor por su misericordia. En el día de hoy, si verdaderamente puedes verte en esto, quiero orar por usted. Queremos abrir el altar para que podamos orar por ustedes. Alguien está agradecido de oración, queremos orar por ustedes. Si hay algunos enfermos, yo creo en el poder de la oración, que el Señor sana. Alabado sea el Señor. Si hay necesidad, podemos llamar a aquellas personas que interceden en oración para orar por ustedes. Quiero abrir los altares ahora, hermano, verdaderamente. Vamos a subir el grupo de alabanzas. Vamos, la primera canción que cantaron, por favor. Entonces vamos a aquellos de ustedes que tengan necesidad, pasen al frente, queremos orar por ustedes.